Durante décadas, la relación entre México y Estados Unidos estuvo marcada por una tensión silenciosa, una convivencia forzada entre una cooperación económica profunda y una desconfianza política constante. Pero en los últimos años, y de forma más explícita recientemente, una palabra volvió a resonar con fuerza en discursos, entrevistas y pasillos del poder en Washington: intervención. No se trata de una invasión declarada ni de una guerra formal. Es algo más peligroso, una idea normalizada, un concepto empujado lentamente al debate público como si fuera inevitable. La noción de que, frente al avance de los cárteles mexicanos y la crisis del fentanilo, Estados Unidos podría actuar por su cuenta si México no logra controlar la situación. Esta retórica cobró nuevo impulso con declaraciones asociadas a Donald Trump, quien comenzó a tratar a los cárteles no solo como organizaciones criminales, sino como amenazas equivalentes a grupos terroristas internacionales. El cambio no es solo semántico, abre un espacio jurídico, político y simbólico para algo mucho mayor: acciones militares más allá de la frontera. Para el público estadounidense, la narrativa es simple: las drogas cruzan la frontera, miles mueren cada año, algo debe hacerse. Pero lo que rara vez se dice con claridad es que esta lógica transforma un problema complejo, social, económico y transnacional, en un pretexto geopolítico. Para México, el impacto de esta narrativa es directo y profundo. No se trata únicamente de seguridad pública, se trata de la integridad del Estado mexicano. La historia pesa en este debate. México conoce bien el significado de la interferencia externa. A lo largo de los siglos XIX y XX, perdió territorios, sufrió ocupaciones y fue obligado a redefinir su identidad nacional bajo presiones provenientes del norte. Por eso la soberanía no es un concepto abstracto en el discurso mexicano, es una línea roja. Cuando funcionarios estadounidenses sugieren ataques directos contra cárteles en suelo mexicano, incluso bajo el argumento del combate al narcotráfico, lo que se pone en duda no es solo la eficacia del gobierno mexicano, se cuestiona quién ejerce el poder dentro del territorio mexicano. Y en ese punto, el debate deja de ser policial para convertirse en estratégico. El crecimiento del poder de los cárteles es real. Controlan rutas, territorios, economías locales y poseen armamento pesado. En muchos casos, desafían abiertamente al Estado. Esto no es negado por el propio gobierno mexicano, pero la forma de enfrentar esta amenaza siempre fue concebida bajo un principio central: el problema es interno, aunque tenga consecuencias externas. La idea de permitir fuerzas extranjeras operando libremente dentro del país rompe ese principio. Y no solo eso, crea un precedente peligroso. Si hoy la justificación son los cárteles, mañana puede ser cualquier otro argumento. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum afirma públicamente que tropas extranjeras no están ni estarán sobre la mesa, no solo responde a Washington, habla hacia adentro, a las Fuerzas Armadas, al Congreso, a la sociedad. Reafirma un pacto histórico. Pero la tensión no surge en el vacío, se alimenta de crisis reales. La epidemia de fentanilo en Estados Unidos, el aumento de muertes por sobredosis, la presión electoral interna y la búsqueda de respuestas rápidas crearon un entorno propicio para soluciones simplistas. Y en geopolítica, las soluciones simplistas casi siempre generan consecuencias graves. El discurso de la intervención ignora deliberadamente un hecho incómodo. Los cárteles no son un fenómeno exclusivamente mexicano. Existen porque hay demanda, financiamiento, lavado de dinero y consumo del otro lado de la frontera. Reducir el problema a una falla mexicana es conveniente, pero profundamente incompleto. Aún así, la retórica avanza. Y cada vez que la palabra intervención se repite, algo se altera en el equilibrio regional.
La confianza disminuye, la presión aumenta, y México es empujado a una posición delicada: cooperar sin parecer sumiso, resistir sin provocar confrontación. Esta es la encrucijada que define el escenario actual. No es una crisis declarada, es una amenaza latente. Una amenaza que pone en juego no solo la lucha contra los cárteles, sino el propio concepto de soberanía en el siglo XXI. Porque cuando una potencia sugiere que puede actuar unilateralmente dentro del territorio de otro país, la pregunta no es sí, sino ¿hasta dónde? Y es a partir de esa pregunta que comienza a trazarse toda la estrategia mexicana. Cuando el discurso de la amenaza crece, surge una pregunta inevitable. ¿México realmente actúa contra los cárteles o solo resiste la presión externa? La respuesta corta es clara: sí actúa. La respuesta larga es más compleja porque implica un límite delicado entre cooperación legítima y pérdida de autonomía. Contrario a la narrativa que suele dominar ciertos sectores de la política estadounidense, México no ignora el problema de los cárteles ni se niega a cooperar con Estados Unidos. Lo que el país rechaza es algo muy específico: la idea de que cooperación significa autorizar acciones militares extranjeras dentro de su territorio. Esa distinción es clave para entender el momento actual. Desde que se intensificó la retórica asociada a Donald Trump, las autoridades mexicanas reforzaron una postura dual. Por un lado, demostraron disposición a ampliar acciones conjuntas contra el crimen organizado. Por otro, dejaron claro que cualquier medida debía respetar las instituciones mexicanas y el mando nacional. En la práctica, esto se traduce en una cooperación constante, técnica y silenciosa. México comparte inteligencia con agencias estadounidenses, ejecuta operaciones internas dirigidas, detiene líderes criminales y realiza extradiciones de alto nivel. En los últimos años, decenas de miembros de cárteles fueron enviados a Estados Unidos para enfrentar procesos federales. No es una decisión sencilla ni popular, pero demuestra un compromiso real. Estas acciones no son simbólicas. Debilitan cadenas de mando, rompen redes financieras y golpean el núcleo operativo de las organizaciones criminales. Aún así, para Washington, muchas veces parece insuficiente. ¿La razón? Porque el problema no es solo seguridad, es política. En Estados Unidos, el tema de los cárteles y la frontera se convirtió en una herramienta poderosa de movilización electoral. En ese contexto, los matices desaparecen. La cooperación técnica no genera titulares. Las extradiciones no producen impacto visual. En cambio, la palabra intervención crea la ilusión de una acción decisiva. Es ahí donde la cooperación mexicana empieza a tratarse no como una asociación, sino como una obligación. Y cuando la cooperación se convierte en obligación, la soberanía entra en cuestionamiento. Para México, ese es el punto de quiebre. El gobierno mexicano ha sido claro: el combate a los cárteles es una responsabilidad del Estado mexicano y seguirá siendo ejecutado por fuerzas mexicanas, no por orgullo, sino por una razón estructural. Ningún país mantiene estabilidad si renuncia al control de su propio territorio. Autorizar operaciones militares extranjeras, aunque sean limitadas, crea precedentes irreversibles. Hoy serían los cárteles, mañana cualquier otro problema definido desde fuera. Y México conoce bien ese guión histórico. Por eso, la cooperación actual se sostiene sobre una lógica precisa: inteligencia compartida, pero decisiones nacionales; extradiciones dentro del marco jurídico mexicano; coordinación, no subordinación; apoyo, no ocupación. Es una arquitectura frágil, pero deliberada. Busca preservar algo esencial: la capacidad del Estado mexicano de afirmar que combatir al crimen no implica ceder soberanía. Desde la perspectiva estadounidense, esta postura genera frustración.
La crisis del fentanilo exige respuestas rápidas, la presión pública demanda acciones visibles y la tentación de resolver el problema en la fuente crece. Pero esa lógica ignora una realidad básica de la geopolítica moderna. Las intervenciones unilaterales rara vez solucionan problemas complejos y casi siempre crean otros nuevos. Además, una acción directa en suelo mexicano colocaría a Estados Unidos en una posición delicada. Violaría principios que históricamente dice defender, debilitaría alianzas regionales y abriría una cadena de reacciones diplomáticas. Por eso, pese al discurso duro, la práctica sigue siendo cooperación, aunque bajo tensión constante. Para México, esta cooperación no es debilidad, es una estrategia de contención, un esfuerzo por reducir el riesgo de escalada mientras mantiene control interno. Pero el equilibrio es inestable. Cada declaración más agresiva empuja la relación un poco más hacia el límite. Y cuando ese límite se alcanza, la discusión deja de ser cooperación, pasa a ser defensa. Para comprender por qué México reacciona como reacciona ante las amenazas de intervención, es indispensable entender qué son y qué no son las Fuerzas Armadas mexicanas. Durante años, el debate externo ha estado lleno de comparaciones equivocadas, expectativas irreales y lecturas superficiales de su capacidad militar. Las Fuerzas Armadas de México no fueron diseñadas para librar guerras convencionales contra potencias extranjeras. No nacieron con una doctrina de proyección global ni con la ambición de imponer poder más allá de sus fronteras. Su razón de ser es otra, mucho más específica y profundamente ligada a la historia del país. México estructuró sus Fuerzas Armadas bajo una lógica defensiva, territorial y de estabilidad interna. Su misión central no es conquistar ni disuadir mediante superioridad tecnológica, sino preservar el control del territorio nacional y garantizar la continuidad del Estado. Esta diferencia es crucial. A lo largo del siglo XX, México tomó una decisión estratégica que marcó su política militar hasta hoy: evitar la carrera armamentista. Mientras otras naciones de la región buscaron prestigio o disuasión mediante compras masivas de armamento avanzado, México apostó por una fuerza más austera, funcional y enfocada en amenazas reales. ¿Y cuáles son esas amenazas? Fragmentación territorial, crimen organizado, insurgencias locales, inestabilidad interna, desastres naturales y apoyo civil. Las Fuerzas Armadas mexicanas se convirtieron así en un pilar de cohesión nacional, no en un instrumento de confrontación internacional. Desde fuera, esta postura suele interpretarse como debilidad, pero dentro del país responde a una lectura pragmática del entorno geopolítico. México comparte frontera con la mayor potencia militar del planeta. Pretender disuadirla mediante acumulación de armas sería no solo inútil, sino peligroso. Por eso la disuasión mexicana no es simétrica. No se basa en tanques, portaaviones o cazas de última generación. Se basa en algo más sutil y, en muchos sentidos, más efectivo: el costo de la intervención. Las Fuerzas Armadas mexicanas están desplegadas de forma permanente en todo el territorio nacional. Conocen el terreno, las rutas, las ciudades, las zonas rurales y las regiones más complejas del país. Su estructura está pensada para sostener operaciones prolongadas, no campañas rápidas de impacto mediático. Esto implica que cualquier intervención externa, incluso limitada, enfrentaría un escenario hostil desde el primer día, no por una superioridad militar clásica, sino por una resistencia estructural. Territorio extenso, población numerosa, contexto urbano complejo, presencia constante del Estado. Nada de eso favorece soluciones rápidas. Además, las Fuerzas Armadas mexicanas cumplen un rol que va más allá de lo estrictamente militar. Son actores centrales en seguridad pública, infraestructura estratégica, control fronterizo interno y respuesta a emergencias. Esto las convierte en una institución profundamente integrada al funcionamiento cotidiano del país. Atacar o desplazar ese aparato no sería un simple acto militar, sería un impacto directo sobre la estabilidad nacional. Y eso cambia completamente el cálculo. Es importante entender también lo que México no busca con sus Fuerzas Armadas.
No busca enviar un mensaje de confrontación, no busca provocar, no busca escalar. Su estrategia es de contención, no de desafío. Cuando México refuerza su presencia militar interna, no lo hace para enviar señales a Washington, sino para mantener control territorial frente a amenazas internas. Esa misma presencia, sin embargo, funciona indirectamente como elemento disuasivo frente a cualquier actor externo que contemple intervenir, porque intervenir significaría enfrentar a un vacío de poder, significaría chocar con un Estado organizado, con cadenas de mando claras y con fuerzas que no desaparecerían tras un primer golpe. Y esta es la paradoja central del poder militar mexicano. No impresiona por su capacidad ofensiva, pero desalienta por su capacidad de resistencia. Y en geopolítica, la resistencia suele ser más costosa que el enfrentamiento directo. Por eso cuando se habla de una supuesta falta de capacidad de México para defenderse, se cae en una trampa conceptual. Defenderse no implica ganar una guerra, implica hacerla inviable, implica elevar los costos políticos, humanos, diplomáticos y económicos hasta un punto en el que la intervención deje de ser una opción racional. Las Fuerzas Armadas mexicanas están diseñadas exactamente para eso. No para vencer a una superpotencia, sino para evitar que alguien intente hacerlo. Y es a partir de esta lógica que se entiende por qué México no responde a las amenazas con una carrera armamentista, sino con una combinación de presencia territorial, cooperación selectiva y una firme defensa de su soberanía. Pero esta estrategia tiene límites, y esos límites se ponen a prueba cuando la presión externa aumenta. En la siguiente parte entraremos en una pregunta clave. Si México no aumenta drásticamente su gasto militar, ¿por qué? ¿Y qué riesgos implicaría hacerlo? Ante la retórica de amenaza y las insinuaciones de intervención, una pregunta surge con frecuencia tanto dentro como fuera del país. Si el escenario es tan delicado, ¿por qué México no incrementa de forma drástica su gasto militar? La respuesta no está en la falta de recursos ni en una supuesta ingenuidad estratégica. Está en una lectura fría del poder, de la historia y de los costos reales de la militarización. México no aumenta su gasto militar porque hacerlo no resolvería el problema que enfrenta y en ciertos escenarios podría incluso agravarlo. El primer factor es la asimetría absoluta. Estados Unidos no es un vecino cualquiera. Es la mayor potencia militar del planeta con un presupuesto de defensa que supera el de decenas de países combinados. Ningún aumento razonable del gasto mexicano podría crear una disuasión simétrica o una paridad real. Intentar competir en ese terreno sería entrar en una carrera perdida desde el inicio. Pero más grave aún, sería enviar una señal equivocada. Un aumento acelerado del gasto militar podría interpretarse en Washington no como defensa, sino como desafío. Y en geopolítica, los desafíos percibidos suelen generar reacciones desproporcionadas. El segundo factor es político y social. México es un país con profundas desigualdades internas, demandas sociales urgentes y una memoria histórica sensible al papel de las Fuerzas Armadas. Militarizar excesivamente el presupuesto no solo desviaría recursos clave, sino que alteraría el delicado equilibrio entre seguridad, democracia y legitimidad civil. El Estado mexicano entiende que la fortaleza interna no se construye únicamente con armas, sino con estabilidad social, cohesión institucional y control territorial sostenido. Un país fracturado por dentro es más vulnerable que uno con menor poder de fuego. El tercer factor es estratégico. La disuasión moderna no se basa exclusivamente en capacidad militar, se basa en costos integrales. Y en ese terreno, México juega con otras cartas. Incrementar el gasto militar no aumentaría automáticamente la capacidad de disuasión frente a una potencia como Estados Unidos. En cambio, podría erosionar otros instrumentos que hoy funcionan como freno real a una intervención. Entre esos instrumentos está la interdependencia económica. México es una pieza clave en las cadenas productivas norteamericanas: automotriz, electrónica, agroindustria, manufactura avanzada. Una crisis militar o una escalada grave afectaría directamente a la economía estadounidense no como daño colateral,
sino como impacto estructural. También está el factor migratorio. Cualquier escenario de inestabilidad en México tendría consecuencias inmediatas en la frontera norte. Ninguna administración en Washington puede ignorar ese riesgo. Y está, por supuesto, el factor diplomático. Una intervención directa en México rompería principios históricos del orden regional, debilitaría alianzas, provocaría reacciones en América Latina y abriría grietas en foros multilaterales donde Estados Unidos busca liderazgo. Todo eso forma parte del cálculo mexicano. Por eso, cuando México decide no aumentar de manera agresiva su gasto militar, no está renunciando a la defensa, está apostando por una disuasión distinta, más silenciosa, menos visible, pero profundamente racional. Una disuasión que no se basa en la amenaza de respuesta militar directa, sino en la certeza de que el costo total de intervenir sería inaceptable. Existe además un riesgo poco mencionado: la normalización de la intervención. Si México respondiera a la retórica con militarización acelerada, reforzaría la narrativa de que el escenario es inevitablemente bélico. Eso reduciría el espacio para la diplomacia y aumentaría la probabilidad de errores de cálculo. En cambio, al mantener una postura defensiva, cooperativa y jurídicamente firme, México obliga a que cualquier paso más agresivo sea visto por la comunidad internacional como una ruptura clara, no como una escalada compartida. Esto no significa pasividad, significa control del ritmo. México elige cuándo, cómo y hasta dónde responde. Refuerza capacidades internas, mejora coordinación, mantiene presencia territorial, pero evita gestos que puedan ser utilizados como justificación para una acción externa. Es una estrategia que requiere paciencia, disciplina política y una lectura realista del poder. Sin embargo, esta decisión también tiene límites. Si la presión externa se intensifica, si la cooperación deja de ser suficiente y si el discurso de intervención se transforma en planificación concreta, México se ve obligado a recalibrar, no necesariamente aumentando su gasto militar de forma masiva, sino ajustando su postura de disuasión. Y ese ajuste no se da en el terreno de las armas, sino en el de los costos, porque en última instancia, la pregunta que guía la estrategia mexicana no es ¿cómo podemos ganar una guerra? La pregunta es otra, mucho más decisiva: ¿cómo hacemos para que nadie quiera iniciarla? En la siguiente parte entraremos en el núcleo de esa respuesta: la disuasión por costos y cómo México articula territorio, política y economía para hacer inviable cualquier intervención externa. Cuando se analiza la postura mexicana frente a las amenazas de intervención, muchos observadores caen en un error básico. Miden la disuasión únicamente en términos de capacidad militar directa: cantidad de aviones, nivel tecnológico, presupuesto, poder de fuego. Pero México no juega ese juego. Su estrategia se apoya en otro principio, mucho más cercano a la lógica del siglo XXI: la disuasión por costos. Disuadir no significa derrotar a un adversario en el campo de batalla. Significa convencerlo de que el precio de actuar es mayor que cualquier posible beneficio. Y es exactamente ahí donde México construye su verdadera capacidad defensiva. El primer componente de esta disuasión es el territorio. México no es un espacio vacío ni homogéneo. Es un país extenso, diverso, densamente poblado y con una complejidad geográfica que dificulta cualquier operación externa. Zonas urbanas masivas, regiones montañosas, selvas, desiertos y costas extensas conforman un escenario imposible de controlar rápidamente. Cualquier intervención, incluso limitada, enfrentaría un entorno fragmentado y hostil. No porque la población apoyaría una ocupación, sino porque el control efectivo del territorio requeriría una presencia constante, prolongada y costosa. No existe una solución quirúrgica cuando el Estado local sigue funcionando. Ese solo hecho multiplica los riesgos. El segundo componente es la resistencia institucional. A diferencia de escenarios donde el Estado es débil o colapsado, México mantiene estructuras políticas, administrativas y militares operativas.
Las Fuerzas Armadas, los gobiernos estatales, las instituciones federales y los servicios básicos continúan funcionando incluso bajo presión. Intervenir en un país así no implica solo enfrentar a un actor armado, sino alterar el funcionamiento de una sociedad entera. Cada decisión genera efectos secundarios. Cada acción militar produce impactos civiles, legales y políticos difíciles de controlar. Esto eleva de forma exponencial el costo de cualquier acción externa. El tercer componente es el costo político internacional. Una intervención en México no podría presentarse como una acción marginal o excepcional. Sería un evento de enorme visibilidad global. Violaciones al principio de soberanía, cuestionamientos en organismos multilaterales, reacciones regionales en América Latina y fisuras en alianzas estratégicas serían inevitables. México no necesita movilizar ejércitos para generar ese costo. Basta con existir como Estado soberano reconocido. La presión diplomática, las condenas públicas y la erosión de legitimidad internacional serían inmediatas. Para una potencia que busca liderazgo global, ese daño no es menor. El cuarto componente es el impacto económico compartido. La relación entre México y Estados Unidos no es periférica, es estructural. Cadenas de suministro integradas, millones de empleos interdependientes, comercio bilateral masivo y sectores industriales que dependen del flujo constante entre ambos países. Una crisis grave, derivada de una intervención o de una escalada militar, afectaría directamente a la economía estadounidense, no como un daño colateral, sino como una disrupción interna. Costos logísticos, pérdida de confianza, volatilidad financiera y presión política doméstica serían inevitables. Ese factor funciona como un freno silencioso pero poderoso. Existe además un quinto elemento, menos visible, pero crucial: el precedente. Intervenir en México abriría la puerta a un modelo de acción que podría ser replicado en otros contextos. Eso debilitaría normas internacionales que, paradójicamente, también protegen a Estados Unidos en otros escenarios. En geopolítica, los precedentes pesan, y una vez creados, no se controlan. La combinación de estos factores produce una ecuación clara. Cualquier intervención en México sería larga, costosa, políticamente tóxica y económicamente perjudicial. Y eso, precisamente, es la esencia de la disuasión mexicana. No es una disuasión basada en la amenaza explícita, es una disuasión basada en la ineficiencia del uso de la fuerza. Por eso, cuando se habla de que México no tiene capacidad para defenderse, se confunde defensa con confrontación directa. La defensa mexicana no busca imponerse militarmente a una potencia, busca evitar que esa potencia considere racional intervenir. Y hasta ahora, esa lógica ha funcionado. El discurso puede escalar, las amenazas pueden aparecer, pero la acción se detiene ante la magnitud de los costos. Sin embargo, esta estrategia no opera en el vacío. Depende de un equilibrio delicado entre cooperación, control interno y claridad política. Si alguno de esos elementos falla, la disuasión se debilita. Y es ahí donde los cárteles vuelven a ocupar un lugar central en el debate, no solo como problema de seguridad, sino como factor de presión externa. Porque cuanto más se percibe que el Estado pierde control interno, más se reduce el costo percibido de intervenir. Ese es el verdadero riesgo estratégico. En la próxima parte, analizaremos justamente ese punto: cómo los cárteles se convierten en un argumento externo para cuestionar la soberanía mexicana y por qué el control interno es una pieza clave no solo de seguridad, sino de disuasión internacional. En el centro de todas las tensiones actuales, hay un actor que no es un Estado, pero que condiciona decisiones estatales: los cárteles. Su poder no solo representa un desafío interno para México, se ha convertido en un argumento externo utilizado para cuestionar la capacidad del país de ejercer plenamente su soberanía. Este es el punto más delicado del escenario. Cuando un Estado es percibido, desde fuera, como incapaz de controlar su territorio, esa percepción abre la puerta a narrativas peligrosas. Narrativas que no hablan de cooperación, sino de necesidad, no de apoyo, sino de acción directa. Y es exactamente ahí donde los cárteles pasan de ser un problema criminal
a un instrumento discursivo de presión geopolítica. En el discurso político estadounidense, especialmente en sectores vinculados a Donald Trump, los cárteles son presentados como entidades casi militares, con capacidad de desafiar al Estado mexicano y amenazar directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa caracterización no es inocente. Al elevar a los cárteles al nivel de amenaza estratégica, se diluye la frontera entre seguridad interna mexicana y seguridad nacional estadounidense. Y cuando esa frontera se vuelve difusa, la soberanía mexicana comienza a ser reinterpretada desde fuera. El mensaje implícito es claro. Si el Estado mexicano no puede controlar completamente a los cárteles, otros podrían ayudar. Pero esa ayuda tiene un precio. Para México, permitir que los cárteles sean utilizados como justificación para una intervención externa sería aceptar una narrativa extremadamente peligrosa, no solo porque debilita la autoridad del Estado, sino porque redefine quién tiene legitimidad para actuar dentro del territorio nacional. Por eso, el combate a los cárteles no es solo una política de seguridad pública, es una política de defensa nacional. Cada operativo interno, cada captura, cada extradición, cada despliegue territorial cumple una doble función: reducir la violencia y cerrar el espacio argumental a cualquier actor externo que pretenda intervenir. Aquí se entiende mejor por qué México insiste tanto en mantener el combate bajo mando propio. No se trata de orgullo ni de negación del problema, se trata de algo mucho más estratégico: controlar el relato. Un Estado que combate activamente a sus amenazas internas conserva legitimidad internacional. Un Estado que parece ceder ese combate a fuerzas extranjeras pierde autoridad, incluso si lo hace bajo presión. Ese es el equilibrio que México intenta sostener. Los cárteles, sin embargo, operan en una lógica distinta. Su interés no es geopolítico, pero sus efectos lo son. La violencia, las zonas de influencia criminal y los episodios de alto impacto alimentan percepciones externas de descontrol, y esas percepciones son aprovechadas políticamente. En ese sentido, cada crisis interna amplificada en medios internacionales no solo daña la imagen del país, sino que reduce el costo político percibido de una intervención, y eso afecta directamente la estrategia de disuasión por costos que México ha construido. Por eso, el control territorial no es negociable, no es solo una cuestión de orden interno, sino un elemento central de la política exterior. Mientras el Estado mexicano mantenga presencia efectiva, aunque imperfecta, conserva una línea de defensa crucial frente a presiones externas. La alternativa es peligrosa. Aceptar implícitamente que hay zonas fuera de control estatal equivale a aceptar que otros puedan llenar ese vacío. Este es el dilema estructural. Los cárteles debilitan al Estado desde dentro y al mismo tiempo fortalecen la narrativa externa que cuestiona su soberanía. México lo sabe, y por eso su estrategia combina dos frentes inseparables: combate interno sostenido y rechazo firme a cualquier forma de intervención. No es una contradicción, es una necesidad. Aquí entra en juego también la cooperación con Estados Unidos. Cada intercambio de inteligencia, cada extradición, cada operación coordinada busca demostrar algo esencial: México actúa dentro de la ley, dentro de su territorio y bajo su propio mando. La cooperación en este sentido no es una concesión, es una herramienta para reducir la presión externa, no para incrementarla. Pero esta cooperación tiene un límite claro. Cuando la narrativa se desplaza del apoyo a la intervención, la lógica cambia por completo, y México responde marcando líneas rojas. El riesgo real no es una invasión inmediata. El riesgo real es la normalización del discurso que presenta la intervención como una opción legítima. Porque cuando una idea se normaliza, deja de ser excepcional, y cuando deja de ser excepcional, se vuelve políticamente viable. Por eso, el gobierno mexicano reacciona con firmeza incluso ante declaraciones, porque en geopolítica, las palabras crean escenarios antes de que existan planes.
En este contexto, los cárteles no son solo una amenaza criminal, son el punto de fricción donde se cruzan seguridad, soberanía y poder internacional. Son el factor que obliga a México a demostrar una y otra vez que sigue siendo dueño de su territorio. Y esa demostración no se hace con discursos grandilocuentes ni con compras masivas de armas. Se hace con presencia constante, control institucional y una estrategia de disuasión silenciosa. En la siguiente parte, abordaremos el escenario más sensible. ¿Qué ocurriría si la retórica de intervención dejara de ser solo discurso? Y cómo México se prepara, política y estratégicamente, para ese límite extremo. En geopolítica, las guerras rara vez comienzan con tropas cruzando fronteras. Comienzan con palabras, con conceptos que se repiten, con ideas que pasan de ser impensables a discutibles y de discutibles a necesarias. Por eso, el verdadero peligro para México no es una intervención inmediata, sino el momento en que la retórica deja de ser simbólica y empieza a moldear decisiones. Ese es el escenario límite. Cuando figuras influyentes en Estados Unidos insisten en que los cárteles representan una amenaza directa a su seguridad nacional, y cuando esa amenaza se presenta como algo que el Estado mexicano no puede controlar, la presión deja de ser coyuntural, se convierte en estructural. Y en ese punto, el margen de maniobra se reduce. México entiende perfectamente esa dinámica. Por eso, su estrategia no está diseñada para responder a una invasión ya en curso, sino para evitar que se llegue a justificar una. La diferencia es fundamental. Si la intervención se presentara como una opción inevitable, el costo político interno en Estados Unidos disminuiría. La narrativa cambiaría de ¿debemos intervenir? A ¿cómo y cuándo? Y una vez que ese umbral se cruza, revertirlo es extremadamente difícil. Por eso, cada respuesta mexicana está pensada no solo para el presente, sino para condicionar el futuro. En un escenario extremo, donde la retórica se traduzca en planes concretos, México no reaccionaría con una escalada militar directa. Eso sería exactamente el tipo de respuesta que validaría la narrativa de confrontación. En cambio, la reacción seguiría una lógica distinta, más compleja y menos visible. Primero, blindaje político interno. El Estado mexicano cerraría filas institucionales, ejecutivo, legislativo, fuerzas armadas y gobiernos estatales alineados en la defensa de la soberanía. La unidad política no es un detalle menor, es una señal clave hacia afuera. Un país fragmentado es vulnerable. Un país cohesionado eleva los costos de cualquier presión externa. Segundo, activación diplomática total. México recurriría a foros multilaterales, alianzas regionales y canales bilaterales para transformar cualquier intento de intervención en un problema internacional no bilateral. El objetivo no sería detener una acción por la fuerza, sino aislarla políticamente. En ese terreno, México tiene una ventaja. No necesita convencer al mundo de que es perfecto, solo de que una intervención sentaría un precedente peligroso. Y ese argumento resuena más allá de ideologías. Tercero, control del tempo. México evitaría respuestas impulsivas. Cada movimiento estaría calculado para ganar tiempo, elevar costos y reducir la ventana de acción del adversario. En geopolítica, el tiempo es una herramienta de poder, y obligar a una potencia a justificar, explicar y defender sus pasos suele ser más efectivo que confrontarla frontalmente. Cuarto, refuerzo interno sin provocación externa. Esto significa intensificar el control territorial, operaciones contra cárteles y cooperación selectiva, pero sin gestos que puedan interpretarse como preparación ofensiva contra otro Estado. La clave es mantener la narrativa clara. México combate criminales, no se prepara para una guerra internacional. Esa distinción protege su legitimidad. A este punto, la interdependencia vuelve a jugar un papel decisivo. Una escalada real afectaría comercio, migración, cadenas de suministro y estabilidad regional. México no necesita amenazar con represalias, esas consecuencias se activan solas. Y en sistemas complejos, los efectos indirectos suelen pesar más que los directos. Por eso, incluso en el escenario límite, la estrategia mexicana no cambia de naturaleza, se intensifica, pero no se transforma.
Sigue siendo una estrategia de disuasión por costos, no de confrontación por fuerza. Hay, sin embargo, un elemento adicional que suele pasarse por alto: la opinión pública internacional. En la era de la información, ninguna intervención ocurre en silencio. Imágenes, narrativas, testimonios y reacciones se multiplican en tiempo real. México, consciente de ello, entiende que la legitimidad es un campo de batalla tan importante como el territorio. Mantener una postura consistente, legal y defensiva es esencial para ganar ese espacio. Todo esto explica por qué el gobierno mexicano responde con firmeza incluso a declaraciones, no porque cada frase implique un plan inmediato, sino porque cada frase mueve el marco mental desde el cual se toman decisiones futuras. Permitir que la idea de intervención se normalice sería un error estratégico grave. Por eso, México marca límites claros desde el discurso, pero evita escalar en hechos. Es una línea difícil de sostener, pero hasta ahora ha sido efectiva. En última instancia, el escenario límite revela algo fundamental. México no se prepara para una guerra. Se prepara para evitar que la guerra sea considerada una opción razonable. Y esa preparación ocurre en múltiples niveles: político, diplomático, económico y territorial y narrativo. No es espectacular, no genera titulares, pero es precisamente esa falta de espectáculo la que mantiene la estabilidad. Después de recorrer las tensiones recientes, las amenazas veladas, el papel de los cárteles, la cooperación con Estados Unidos y la estructura real del poder militar mexicano, queda claro que este escenario no puede entenderse en términos simples. No es una historia de buenos y malos, no es una cuestión de fuerza bruta, es una disputa mucho más profunda. ¿Quién define los límites del poder en el siglo XXI? La soberanía de México no está siendo cuestionada por tanques en la frontera, ni por aviones sobrevolando su territorio. Está siendo puesta a prueba de una forma más sutil y peligrosa, a través del discurso, de la presión política y de la normalización de la idea de intervención como solución. Y esa es precisamente la razón por la que la respuesta mexicana no es espectacular. México no responde con amenazas militares porque entiende algo fundamental. La guerra moderna comienza mucho antes del primer disparo. Comienza cuando se acepta el marco narrativo del otro, cuando se permite que la lógica externa defina qué es legítimo y qué no dentro del propio territorio. Por eso la estrategia mexicana ha sido constante, aunque muchas veces incomprendida. Cooperar sin someterse, combatir sin ceder el mando, actuar sin provocar, resistir sin escalar. No es pasividad, es cálculo. Los cárteles, sin duda, representan una amenaza real. Erosionan el control territorial, generan violencia y dañan la imagen del país. Pero también son utilizados como argumento externo para justificar presiones que van mucho más allá del combate al crimen. En ese cruce peligroso, el Estado mexicano se mueve con cautela, porque sabe que perder el control del relato puede ser tan grave como perder el control del territorio. Cada operativo interno, cada extradición, cada acción coordinada con Estados Unidos cumple una doble función: enfrentar el crimen y cerrar el espacio político a la intervención. No se trata solo de seguridad pública, se trata de defensa nacional en su forma más moderna. Las Fuerzas Armadas de México, a menudo juzgadas por lo que no son, cumplen exactamente el papel para el que fueron diseñadas. No proyectan poder hacia afuera, proyectan estabilidad hacia adentro. No intimidan a potencias extranjeras, pero hacen que cualquier intervención sea lenta, costosa, políticamente tóxica y económicamente dañina. Y en geopolítica, eso es disuasión real. México tampoco entra en una carrera armamentista porque entiende que el poder no se mide solo en armas, se mide en interdependencia, en legitimidad, en cohesión interna y en la capacidad de convertir cualquier agresión en un problema mayor para quien la intente. Esa es la paradoja central de este escenario. México no parece amenazante, pero es difícil de intervenir. ¿Está en juego la soberanía mexicana? Sí, pero no en los términos clásicos. No está en juego por una invasión inminente, sino por la presión constante para redefinir qué es aceptable. Y hasta ahora la estrategia mexicana ha logrado algo clave: mantener la intervención como una opción políticamente inviable, incluso cuando el discurso intenta empujarla hacia la normalidad. Ese equilibrio es frágil.
Requiere control interno, cooperación inteligente y una defensa firme de los principios. Pero también demuestra que, en el mundo actual, la soberanía no siempre se defiende con fuerza visible, sino con resistencia estructural y claridad estratégica. En última instancia, este no es solo un debate sobre México y Estados Unidos. Es una pregunta abierta para el orden internacional. ¿Hasta dónde puede llegar una potencia cuando un problema interno de otro país es presentado como amenaza global? La respuesta aún no está escrita, pero México por ahora ha dejado algo claro. Su soberanía no se negocia, ni se delega, ni se impone desde afuera. Si este análisis te ayudó a entender mejor las tensiones reales detrás de los titulares, te invito a darle like al video, dejar tu opinión en los comentarios, tu punto de vista es clave para enriquecer el debate, y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos donde seguimos analizando geopolítica, poder y soberanía con profundidad y contexto. Nos vemos en el próximo episodio.